Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a ver propiedades físicas de la materia, lo que hemos venido realizando, trabajando en las guías. Vimos masa, que se designa con la letra M minúscula. Vimos volumen, que se designa con la letra B, normalmente mayúscula. Y vimos densidad. La densidad se designa con la letra D mayúscula. A mí me gusta la letra Rho del alfabeto griego, o también me gusta la letra delta del alfabeto griego. Cualquiera de las dos se utiliza para designar la densidad. Bueno, quiero que entiendan esos valores de densidad que ustedes tienen ahí en las tablas, tienen que ver con esto. Imagínense que yo tengo un cubo de cualquier sustancia. Inclusive puede no ser sólida. O sea, la sustancia no necesariamente tiene que estar en estado sólido. Pero tenemos un cubito. Suponga que eso es un cubo. ¿Listo? Un cubito, bueno, más que cubo, pues es... Tenemos un cubito de cualquier sustancia que usted tenga ahí en la tabla. ¿Listo? Ese cubo que está ahí es cualquier sustancia. ¿Qué dice la densidad? La densidad dice cómo están distribuidas las partículas dentro de ese cubo, ¿cierto? Una densidad muy alta, ¿cierto? Una densidad alta, un número grande de densidad, implica que muchas partículas estén junticas y ocupando un espacio más pequeño. Más partículas en un espacio más pequeño. Una densidad baja implica que haya menos partículas en un espacio pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un gas, una sustancia en estado gaseoso, tendrá partículas muy separadas unas de otras. Suponga que cada una de estas cosas son partículas. Son partículas. Y las partículas están separadas, muy separadas unas de otras. Una sustancia en estado líquido muestra unas partículas más juntas unas de otras. En realidad, en estado gaseoso, las partículas no están ordenadas. Las partículas están en desorden. No tienen ningún orden aparente. En estado líquido están más organizadas, pero un poco más separadas. ¿Listo? Por lo tanto, la densidad de los líquidos, lógicamente, tendrá que ser mayor que la densidad de los gases. Y las sustancias sólidas tendrán las partículas mucho más juntas y obviamente mucho más organizadas que como podrían estar en el estado líquido. Esa es la forma como se distribuyen las partículas según el estado. Estado gaseoso, estado líquido, estado sólido. Solo existen esos tres estados de la materia y eso lo vamos a ver después. ¿Qué necesito que entiendan aquí?
que la densidad es la cantidad de partículas que están más juntas. Hay algunos gases que las partículas están más separadas que otros que están más juntas, aunque sea gaseoso, ¿cierto? Hay líquidos que tienen las partículas más pegaditas, o sea que hay más partículas en un lugar más pequeño. Entonces, de un líquido a otro, la diferencia sería que la cantidad de partículas que están allí. Lo mismo los sólidos. Habrán sólidos que tienen muchas más partículas. Aquellos sólidos que tienen densidades más grandes, pues tendrán obviamente partículas mucho más pegadas unas de otras. Bien, importante que entiendan los tres estados y cómo las partículas tienen una distribución de acuerdo al estado y de acuerdo a la densidad. Importante que lo entiendan. Normalmente los gases tienen unas densidades menores que los líquidos y los líquidos tendrán unas densidades menores que los sólidos. Eso es lo normal. Sin embargo, es posible que haya sólidos que tengan densidades menores que algunos líquidos. E inclusive podría haber líquidos que tengan densidades menores que algunos gases, ¿cierto? No siempre se respeta que todos los gases sean menos densos que los líquidos o que todos los líquidos sean menos densos que los sólidos, ¿cierto? ¿Cómo puedo ver eso? Pues muy sencillo. Usted se va a las tablas que consultaron. Ustedes consultaron una tabla de líquidos, una tabla de gases y una tabla de sólidos. Compare y busque cuáles sustancias líquidas son menos densas que los gases, que algunos gases, o cuáles sustancias sólidas son menos densas que algunos líquidos. Y allí puede darse cuenta que puede existir, ¿cierto? O sea, yo puede que meta algún sólido dentro de un líquido y el líquido flote. Perdón, y el sólido flote. Si yo meto un sólido dentro de un líquido y el sólido flota, quiere decir que el sólido tiene menos densidad que el líquido. ¿Listo? Vamos a observar esa cosita en esta explicacióncita que les voy a dar aquí. Si yo tengo en un envase, suponga que esto es un envase, yo tengo en un envase dos sustancias diferentes. ¿Listo? Supongamos que tengo la sustancia A y la sustancia B. Ellas no se mezclan. Importantísimo que eso se entienda. Pueden ser dos líquidos, pueden ser dos sólidos. Con sólidos es más difícil organizarlo, pero pueden ser dos líquidos, dos sólidos, o un sólido y un líquido, o un sólido y un gas, ¿cierto? Suponga que las dos sustancias, A es líquido, esa L significa líquido, es una L en cursiva, y B también es líquida, ¿cierto? Dos sustancias líquidas cualquiera que no se mezclen. Y yo las agrego aquí. Si ellas no se mezclan y las densidades son diferentes, entonces una de las sustancias quedará arriba y la otra quedará abajo. ¿Cuál quedará abajo? Aquella que tenga una densidad mayor. La sustancia que tenga la densidad mayor tendrá que ir abajo. Precisamente una densidad mayor quiere decir que es más pesada, inclusive así lo llaman, más pesado. La sustancia más densa es más pesada. Supongamos que la densidad de A es mayor, ese símbolo es mayor, que la densidad de B. Si la densidad de A es mayor que la densidad de B, lo lógico es que la sustancia B esté flotando en la sustancia A.
la sustancia B flota, mire que está encima, ¿listo? Cuando una sustancia flota en otra, o sea, cuando una sustancia se encuentra encima de otra sustancia, quiere decir que su densidad es menor. O sea, la densidad de B, este símbolo es menor que la densidad de A. ¿Y qué se dice? Si la densidad de A es mayor, densidad de A mayor que B, densidad de B menor que A, o sea que la densidad de A es mayor, ella tiene que irse al fondo. Y la sustancia B flotará. ¿Listo? La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué flotan los barcos? Los barcos flotan, sencillo, porque tienen una densidad menor que la densidad del agua. Algunos dirán, profe, pero si los barcos están hechos de acero. Sí, los barcos están hechos de acero, pero hay muchos espacios vacíos dentro del barco. ¿Listo? El barco no está hecho de acero sólido completamente, ¿cierto? Si yo cojo un cubo, suponga que esto es un cubo de acero sólido y lo meto en agua, así sea salada, ese cubo se va a ir al fondo del agua, porque es acero sólido. Pero si yo cojo un cubo de acero, pero no es sólido, sino que por dentro es vacío, quiere decir que solo tengo las placas que forman el cubo y lo pongo en el agua, aunque sea de acero, ese cubo puede flotar. ¿Qué hago yo? Cuando agrego espacios vacíos adentro, entonces lo que estoy haciendo es aumentando el volumen, pero la cantidad de sustancias de acero en este caso, pues será mucho menor. Si tengo un cubo de acero sólido, o sea, todo por dentro es lleno de acero, entonces no hay espacios vacíos, o sea, todo es acero, hay muchas partículas de acero en un espacio reducido. Entonces el cubo puede ir, efectivamente se va al fondo del agua. Pero si en vez de yo tener el cubo sólido, tengo unas placas que forman el cubo, ¿cierto? Solo las placas, por dentro sería totalmente vacío, yo lo pongo encima del agua y este flotará. Eso es lo que sucede con el acero o los barcos hechos de acero. Suponga que yo a estas sustancias agrego otra sustancia, una sustancia C. Pero esa sustancia C ahora no es líquida, sino sólida. ¿Sí? Puede que esa sustancia C sea más densa que B y que A. O sea, tenga mayor densidad que la sustancia A y mayor densidad que la sustancia B. Si la sustancia C tiene una densidad mayor que las otras, entonces esa sustancia tiene que irse al fondo porque tiene una mayor densidad. Supongamos que esa sustancia C tiene una densidad mayor que B, pero menor que A. Si la sustancia C tiene una densidad mayor que B, quiere decir que ella se hunde en B. Pero si tiene una densidad menor que A, ella flotará en A. O sea que la sustancia C quedará flotando entre esas dos sustancias. Flotará en A, pero se introducirá en C. ¿Listo? Ahora, suponga que la sustancia C tiene una densidad menor que B y que A. Entonces esa sustancia C, que es un sólido en este caso, flotará en ambas, o sea, quedará encima de B. Esto es importante como concepto que lo entiendan. ¿Qué es la densidad y cuándo una sustancia tiene mayor densidad que la otra? ¿Listo? Por ejemplo, si usted tiene agua y aceite, usted echa un chorrito de aceite en un vaso y luego le echa agua, puede echarle el agua que quiera y el aceite quedará encima flotando. O puede echarle el aceite que quiera y el aceite siempre quedará encima flotando. O sea, el agua que es más densa que el aceite tiene una densidad mayor que el aceite. El agua siempre se irá al fondo. Profe, pero si yo tengo una cantidad muy grande de aceite, ese aceite pesará mucho. Sí, tendrá una masa mayor, tendrá un peso mayor,
pero su densidad permanece igual. Recuerde que la densidad es una propiedad intensiva, o sea, no depende de la cantidad de sustancia que tenga. Si yo agrego una gota de A de B, si yo agrego una gota de B, no toda esta cantidad que está aquí, sino una sola gota, B que tiene una densidad menor, mire, densidad de B menor que A, quedará encima flotando. ¿Listo? Ahora, si yo tengo una cantidad de B más grande, ¿cierto? Supongamos que yo tengo mucho de B, vamos a hacer mucho de B, y agrego una sola gota de A, esa gota de A tendrá que irse al fondo. Esa gota de A tendrá que irse al fondo, porque A tiene una densidad mayor que la de B. Es muy importante que usted lo analice y lo introduzca en su cabeza. ¿Qué es tener una densidad mayor y qué es tener una densidad menor? Las sustancias que tienen una densidad menor flotan sobre las sustancias que tienen una densidad mayor. ¿Listo? Vamos a suponer que son gases. ¿Listo? Un gas dentro de otro gas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien ha visto el vapor de agua? El vapor de agua se va hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Todos saben que se va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo vapor de agua, el agua hierve y entonces el vapor empieza a subir. ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que el vapor de agua tiene una densidad menor que el aire que tenemos ahí. Que el aire que está alrededor de ese vapor de agua que está saliendo del agua hirviendo. Ah, profe, pero ¿y si el vapor de agua, si no fuera vapor de agua, sino otro vapor diferente, qué pasaría con él? Pues entonces ese vapor se iría abajo. Esto es difícil comprobarlo porque son pocas las sustancias gaseosas que tienen una densidad menor que el aire. Pero si el gas que tenemos tiene una densidad mayor que el aire, entonces el gas bajará porque el aire flotaría encima de ese gas que tiene una densidad mayor. ¿Listo? Sucede lo mismo en líquidos o en gases e inclusive en sólidos. Lo que pasa es que en sólidos yo no lo puedo comprobar porque el sólido no se mete dentro del otro. Bien. Con esto, pues muchachos, la explicación de hoy, con esto la terminamos. Si alguien tiene alguna duda, pues puede hacérmela saber en este momento. Les agradezco mucho por el ratico de hoy.